Hola, mi nombre es Driver, y esta es la séptima parte. Y además este video es para el torneo loquendero de historias de terror, de Psicop. Bueno, comencemos. Tanto yo como mis amigos siempre hemos sido muy curiosos, cosa de la que hoy me arrepiento. Estaba yo con mis amigos, Nicolás y Ariel, paseando por el barrio, cuando Nicolás nos cuenta que cerca de su casa hay un almacén, del cual siempre se escuchan gritos por la madrugada. Yo y Ariel le decimos que deje de romper las bolas y que no nos trate de asustar, pero él insiste que en ese almacén hay algo sobrenatural. Luego de una tarde juntos, cada uno se fue a su casa por su cuenta, excepto Nicolás, que es bastante miedoso y me pide que lo acompañe. Cuando estamos cerca, pasamos por el frente de un almacén, ese maldito almacén. Nicolás me jode tanto para que entre con él que al final accedo. El almacén estaba rodeado de mucha maleza, y nos costó llegar hasta la entrada, un portón viejo y demacrado, con un candado oxidado. Le dije que estaba cerrado, y que no podíamos entrar. Acto seguido, toma un trozo de hierro del piso y le pega al candado. A los 3 golpes el candado se rompe y abre el portón. Era una oscuridad tal que parecía no tener fin. Yo, no queriendo entrar, le digo que está muy oscuro, pero él saca su celular y prende la linterna y me la da, pidiéndome que vaya adelante. Me dice que lo siga, y reconozco que no debería haberlo hecho. Todo lo que se veía eran cajas de madera apiladas, algunas podridas, y ratas corriendo de aquí para allá. En un momento veo una puerta que, dada la infraestructura del edificio, no debería estar ahí. Cuando estuve a punto de abrir la puerta, alguien entra por el portón del almacén y lo cierra. Empieza a caminar hacia nosotros, lentamente. Nicolás, asustado, empieza a tirar cosas del piso al aire, esperando golpear a quien se nos acerca, pero falla en todas las ocasiones. Cada vez se acerca más, hasta que siento un golpe en la cabeza que me deja inconsciente. Me despierto en lo que parecía la parte posterior del almacén. Calculo que eran las 7 u 8 de la mañana, debido a la posición del sol en el cielo. Estoy atado y no puedo moverme. Veo a Nicolás, inconsciente. Me doy cuenta de que detrás de mí hay varios pedazos de hierro apilados, algunos con punta. Intento moverme hacia ellos rodando en el suelo, hasta que saco uno con el filo suficiente para cortar la soga con la que estaba atado. Puedo liberarme y voy directo hacia Nicolás. Lo doy vuelta para desatarlo y veo que está muerto, con la caja torácica desgarrada y con la cuenca de los ojos vacía. Estallo en lágrimas, pero me doy cuenta de que yo era el siguiente. Cuando estoy saliendo, escucho que la puerta trasera del almacén se abre, y algo me está viendo, estático. Me le quedo mirando unos segundos y me empieza a perseguir. Yo corro, desesperadamente, lo más rápido que puedo hasta salir del almacén. Me dirijo corriendo hacia la policía, les cuento lo sucedido y les doy la dirección del lugar. Salen 3 patrulleros hacia allá, mientras que a mí me mantienen en la comisaría haciéndome preguntas. Pasan varias horas, y por la puerta entra un policía, gravemente herido. Sus últimas palabras, antes de caer al piso y morir, fueron: no vayan a ese maldito almacén. Todos miraban estáticos. Llamaron al equipo de paramédicos, pero ya era demasiado tarde. Esto está fuera de los límites de la policía. No pueden hacer nada, y si lo intentan, morirán. Nunca nadie supo qué o quién le hizo eso a Nicolás, ni a los otros policías que murieron en ese galpón. Pero algo es seguro. Nunca volveré a ese maldito almacén. Me llamo Oscar, y voy a contar una cosa que nos pasó a mí, y a un par de amigos míos. Esta historia no es como las demás, que solo buscan dejarte con el miedo en el cuerpo. Tenemos grabaciones en el móvil, alguna que otra foto, etc. Esto ocurrió un fin de semana que se presentaba perfecto. Discotecas, alcohol, chicas. Era viernes por la noche y mis padres no se encontraban en casa, ni lo estarían en todo el fin de semana. Estaba viendo la televisión, y poco a poco estaba acabando con mi paciencia. Decidí coger el teléfono y llamar a un amigo, o quizás un par.
Cuantos más, mejor nos lo pasaremos, con la libertad de estar solo en casa. Cogí el teléfono y llamé a un par de amigos, para invitarlos a pasar un fin de semana en mi casa. Hice 5 o 6 llamadas. Tengo que decir que en 2 de ellas marqué un número erróneo. 2 de mis mejores amigos aceptaron mi invitación y vinieron a mi casa. Es una casa apartada de la ciudad. Picaron a la puerta. Decidí apagar la televisión, ya que me estaba aburriendo. Abrí la puerta y los recibí. Pasamos todos 3 juntos al comedor, y me di cuenta de que la televisión seguía encendida. Yo estaba seguro que la apagué antes de recibir a mis colegas. Aún así no le di mayor importancia. Como jóvenes que somos, nos pusimos a ver la tele y beber como hacemos normalmente, aprovechando la ausencia de nuestros padres en casa. Nos lo estábamos pasando de lo mejor. Risas, críticas a los programas que echaban por la tele, etc., pero de repente, escuchemos un fuerte golpe. Venía de arriba. Tony dijo que no era nada, que el viento probablemente habría abierto una ventana mal encajada. Se hacía cada vez más tarde, y nosotros continuábamos a lo nuestro, bebiendo, riéndonos y esas cosas. Empezaron a retransmitir un programa de efectos paranormales. La hora es indicada para que los niños no la puedan ver. Empezaron haciendo un reportaje en un cementerio. Apaguemos la tele, ya que esos temas no nos interesaban. ¿Por qué lo quitáis? ¿Tenéis miedo o qué? Vaciló Iván. Iván era el típico estudiante, bien plantado, que se hacía el valiente cuando estaba entre amigos. Pero que todos sabían que cuando está solo, es un rilado. Volvimos a encender la tele, para demostrar al estúpido de Iván, que ese programa no nos afectaba ni la más mínima. Nada más volver a poner el canal, pudimos ver la imagen, una sombra en un cementerio. Suponíamos que era de un reportaje. ¿Por qué no vamos nosotros a dar una vuelta al cementerio?, dijo Iván, disimulando su miedo en un gesto muy atrevido. Tony y yo al compás afirmamos esa pregunta. Cogimos ropa de abrigo, pues en una noche como esta, debíamos ir abrigados. También nos llevamos encima todo tipo de utensilios, móviles, linternas y como no una pequeña cámara digital. Salimos de casa preparados para vivir una experiencia brutal. Me aseguré de cerrar la puerta con la llave. Nos encaminamos al cementerio de nuestro municipio, no quedaba muy lejos de mi casa. Íbamos comentando nuestras cosas. Iván iba entre Tony y yo, supongo que sería, para demostrarnos que es un valiente. Lleguemos a la puerta del cementerio. Había una ligera brisa. Intentemos abrir la puerta, y nos llevamos un susto. La puerta estaba oxidada, seguramente del tiempo en que ha estado inutilizada. Con un terrible esfuerzo, conseguimos desplazar la puerta lo suficiente como para colarnos en el cementerio. Una vez dentro, encendimos nuestras linternas, y procuramos no hacer mucho ruido. Tíos, no es bueno perturbar las almas de los difuntos, dijo Iván en una voz apagada. Tony y yo nos echemos a reír, y tratamos de calmarlo. Le convencimos de que no haríamos nada malo, y que no pasaría nada. Caminábamos poco a poco, alumbrando con las linternas cada centímetro que íbamos avanzando. De repente, el viento empezó a soplar con fuerza, y como es de esperar, los ramos de flores depositados en los panteones de los difuntos, hacían un ruido de lo más espantoso. La cosa se estaba poniendo fea, teníamos mucho miedo, ¿para qué negarlo? Seguíamos avanzando, alumbrando todo lo que dejábamos atrás, mayormente tumbas. De repente algo me agarró fuertemente, y no tardé en darme la vuelta. Afortunadamente era Tony. Me susurró que vio algo brillante en medio de la oscuridad, y que sentía miedo dentro del cementerio. Me lo dijo al oído, por tal de que Iván no se asustase más. Lo dejamos correr, pensamos que fue una imaginación producida por el pánico. Pero poco después, sucedió lo mismo. Entonces no perdimos ni un momento y fuimos a donde afirmo ver algo brillante. Lleguemos a un campo, de escasos metros, donde en medio había una pequeña habitación con una tumba dentro. Teníamos mucho miedo, parecía una toma de película, pero desafortunadamente era real. Volvimos a sentir un ruido dentro de esa misteriosa sala. Iván no aguantaba más. Si seguía de brazos cruzados contemplando el recinto, le podría dar un ataque al corazón. Cuando nos dimos cuenta, Iván ya había entrado en el recinto. Tony y yo no teníamos el valor que Iván venció en una décima de segundo. Estábamos nerviosos, no nos dimos cuenta de que nuestro amigo entró allí adentro. Empecemos a gritarle. En cuanto saliera de allí nos iríamos, dejaríamos el cementerio y volveríamos a mi casa. Pero Iván no respondía. La angustia se aferró de Tony y de mí. No teníamos ni idea de qué le pasaba a Iván. Volvimos a sentir un fuerte ruido que procedía de allí adentro. Le dije a Tony que me esperase, que le podía estar pasando algo a nuestro amigo, y que yo iba a entrar.
Antes de entrar le advertí que no dejara de alumbrarme con la linterna. Me decidí, comencé a caminar hacia la obertura de la pequeña habitación, la luz de la linterna me quitaba un poco el miedo, pero no todo. Estaba a unos escasos metros de la puerta, cuando vi una sombra en el suelo. Avisé a Tony, yo sabía que algo malo le pasaba a mi amigo. Entré decidido para buscar a Iván, debía estar allí, porque entro y no lo vimos salir. Una vez dentro, el corazón se me aceleró al ver a Tony estirado boca arriba, tenía el móvil fuertemente sujeto entre sus manos. Se lo arrebaté en un gesto de impotencia y salí corriendo. Tony no tuvo que preguntarme nada, se echó a correr detrás mío. En la huida del cementerio, iba derramando lágrimas por mi amigo Iván, en ese momento no me fijé si estaba vivo o muerto, no atiné a tomarle el pulso. Solamente le arrebaté el móvil. Es culpa mía todo esto pensé mientras iba corriendo. La puerta estaba a unos escasos 100 metros de distancia, y Tony corría velozmente detrás mío. La huida se nos estaba haciendo eterna, una vez delante de la puerta. Tuvimos que hacer un hábil gesto para esquivar la puerta, que anteriormente habíamos forzado para poder entrar. Una vez fuera del cementerio, suponíamos que el peligro había acabado. Pero no fue así, alguna cosa extraña, no pudimos ver concretamente qué, nos perseguía. Tony y yo, no teníamos otra opción que ir corriendo hacia mi casa e intentar encerrarnos y dar parte a la policía. Esa cosa extraña cada vez se nos acercaba más, dejé que Tony me pasara para así tenerlo controlado. No quería perder otro amigo, por mi culpa. Faltaba poco para poder ver mi casa, para simplemente verla. Cuando ya la teníamos en nuestro campo de visión, esa cosa que nos perseguía, al parecer aumento de ritmo. Si seguíamos a nuestro ritmo acabaría atrapándonos. Teníamos una larga recta delante nuestro, le grité a Tony y le lancé las llaves. Ya que él iba primero, ganaríamos unos segundos abriendo la puerta. Tony no tardó en abrirla, yo estaba a unos metros de él, me estaba gritando pero yo no podía oír nada, solo veía su dedo señalando detrás mío, y su boca en un gesto de miedo. Me faltaban unos metros y estaría a salvo en mi casa con mi amigo. Hice un último esfuerzo y entré la puerta, que posteriormente fue cerrada con una velocidad brutal, por parte de Tony. Echamos todos los pestillos posibles e incluso pusimos sofás en la puerta, para bloquear el paso de esa cosa extraña que teníamos detrás. Nos caímos al suelo muertos de miedo, no nos salían las palabras. En un mar de dudas, la puerta sonó repetidamente. Un golpe detrás de otro. No sabíamos qué podía ser, pero no queríamos abrir. Empezamos a echarnos cada vez más hacia detrás, hasta chocarnos con la pared de la entrada, no me acuerdo bien cómo pero empezamos a pedir perdón, no recuerdo por qué, solamente pedíamos salir con vida de aquello. Volvió a sonar la puerta, y al cabo de un rato oímos la voz de Iván. Abridme por favor. Decía. Era un momento de tensión, la puerta cada vez se movía más, supuestamente Iván la golpeaba con más fuerza. Nos asomamos a la mirilla, y apreciamos a Iván lleno de sangre, con la ropa destrozada. No dudamos ni un segundo en abrirle la puerta para curarlo y llevarlo a un hospital. Desde esa noche, no hemos vuelto a venir a mi casa nunca más. Nos hemos cambiado de pueblo, y mi amigo Iván está ingresado en un psiquiátrico de Barcelona, donde lleva sin hablar desde el día en que le ocurrió aquel fatídico ataque en el cementerio. No sabemos qué le ocurrió, como no habla, nunca podremos saber qué le pasó. Solo tenemos una pequeña prueba que captó su propio móvil dentro del recinto. Corría el año de 2005, recién había obtenido suficiente dinero como para poder pagar una buena conexión de internet. Estaba muy emocionado debido a la cantidad de música y vídeos que podía obtener. Esa tarde me la pasé bajando juegos y música, pero ya llegada la noche mis intereses se volvieron más oscuros. Grave error. Buscando entre diversos programas psicofonías y relatos de terror me topé con un archivo bastante peculiar llamado Rec06MP3 y decidí bajarlo debido a la interesante etiqueta que tenía debajo. En la descripción del archivo rezaba la siguiente oración. Este es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima, si tienes alguno de los otros 11 no dudes en contactarme. ¿Los 12 sonidos? Pensé. Suena a algo bastante interesante como para entretenerme un rato.
Al reproducir el archivo escuché lo que podría definir como una especie de ronquido o gruñido de algún ser vivo, como una respiración bastante dificultosa de un ser que agoniza, acompañado de ciertos toques macabros que me erizaron todos los vellos del cuerpo. Pensé en abandonar mi búsqueda cuando vi que el archivo no se había descargado solo, este estaba acompañado con una advertencia en formato TXT que abrí casi inmediatamente. Dicha advertencia me dejó bastante intranquilo y lleno de inseguridad. Ahora que has reproducido uno de los 12 sonidos, prepárate para lo peor, dice la leyenda que si no reproduces el archivo REC08MP3 después de escuchar alguno de los otros 11 tu vida se volverá un infierno. La leyenda es cierta y te confesaré que he disfrutado mi última hora de vida. ¿Qué podía pensar en ese momento? ¿Es acaso una broma de muy mal gusto? ¿Un tipo sin nada mejor que hacer con una conexión a internet muy rápida? Mi tercera idea no llegó debido a que ruidos muy extraños comenzaron a hacerse notar. Fuera de mi ventana había un pasillo muy poco iluminado y en esa maldita noche en especial se veía más tétrico que de costumbre. Juro que había siluetas muy extrañas fuera, como si hubieran escuchado ese sonido y hubieran acudido a su llamado infernal. Comencé como loco a buscar el archivo REC08MP3 en el mismo servidor donde estaba alojado el original que descargué. Para mi sorpresa, el usuario que lo había subido dejó de hacer actualizaciones en 2003. ¿Adivinen por qué? Había muerto. Creí que era una broma muy pesada y que se había salido de lo que yo podía tolerar. Cuando intenté apagar mi PC todo enojado, un mensaje de la misma computadora me llenó de terror. El archivo REC06MP3 no puede cerrarse. El sonido empezó a reproducirse de nuevo y traté de apagar las bocinas sin éxito. Los ruidos afuera comenzaron a hacerse más cercanos y comencé a distinguir voces y murmullos. Era tanto mi miedo que no me atrevía a mirar fuera. Las luces de mi habitación comenzaron a fallar y sin embargo la PC no se apagaba. Ese maldito sonido parecía acrecentar su volumen conforme pasaban esos segundos eternos en los que no tenía idea de qué hacer. Comencé a rezar en todos los idiomas que sé, me ocurrieron y me encomendé a todo lo bueno que conocía. Mi PC empezó a funcionar de nuevo y busqué desesperadamente dicho archivo. Encontré varias copias falsas del REC08MP3 que solo aumentaron mi frustración y mi miedo ante lo que estaba fuera de mi habitación. Pasadas casi 2 horas empezó a llegar hasta mí un olor nauseabundo similar al de carne y sangre en estado de putrefacción. Sentía que las cosas iban a ponerse peor. Quise salir a enfrentar a lo que sea que estuviese ahí, pero para mi sorpresa la cerradura se había trabado y fuera solo veía luces siniestras danzando como si compitieran por ver cuál me asustaba más. Estando lejos de mi PC, y casi al borde de la locura, empecé a escuchar un sonido muy extraño como si una niña se lamentara por algo y esto le causara mucho dolor. Los sonidos extraños fuera cesaron y esas luces macabras dejaron de danzar. El llanto de la niña las había ahuyentado y noté para mi sorpresa que el archivo estaba activo en mi reproductor de audio, estaba entre esos REC08MP3 que había encontrado. Aún intranquilo noté que todo funcionaba como antes y que ya no había nada fuera. Alegre y menos preocupado apagué mi PC, pero decidí no borrar ninguno de esos 12 archivos que encontré esa maldita noche. Debe haber alguien que desee experimentar esa horrible sensación. Abajo encontrarán el link de descarga de REC06MP3, es parte de los 12 sonidos del archivo original de Hideo Takashima. Si quieren alguno de los otros 11 no duden en contactarme. Felices pesadillas. Para los que se pregunten quién fue Hideo Takashima. Este chico en 2002 fue de los primeros japoneses en obtener un reproductor de MP3. Lamentablemente, cuando estaba estrenándolo de camino a su hogar, falleció en un accidente de tránsito que lo asesinó de un modo lento y doloroso. Cuando subió al bus que lo llevaría hasta su hogar, comenzó alegremente a grabar el recorrido para después escucharlo. Mientras hacía esto, un conductor impertinente golpeó con un camión de construcción repleto de varillas de acero la parte lateral derecha del bus. Una varilla de acero de 10 metros le atravesó el cráneo de lado a lado mientras otras 6 se incrustaron en su cuerpo. El reproductor de MP3 quedó intacto, pero cuando un forense curioso lo conectó a una PC, descubrió que dentro no había un archivo de grabación sino 12 archivos que se dice juntos forman un archivo de audio en el que se puede escuchar el momento en que el autobús es impactado por el camión de construcción, los gritos de agonía de Hideo y de las otras 17 personas que murieron esa tarde de marzo. ¿Realmente deseas escuchar esto?
Era una tarde fría de 31 de octubre cuando toda la familia fue al cementerio a recordar a Josefine, la madre de Laura, que había muerto hacía 7 años. Los niños, Greta y Tomás, no dejaban de preguntar cuánto faltaba para llegar ya que estaban atrapados en un interminable atasco a las puertas del cementerio. Todo el mundo iba en esas fechas a repoblar de flores frescas las tumbas de sus seres queridos. Podían hacerlo todo el año, pero todos iban el mismo día, lo que provocaba la desesperación de los padres, Gabriel y Laura. Te dije que era mejor venir mañana, le dijo Gabriel. Mañana no habrías querido llevarme, replicó ella. Solo podíamos venir hoy, que es fiesta para todos. Papá, quiero irme a casa, protestó Greta, de morros. ¿Por qué tenemos que venir cada año a visitar esa tumba? Añadió Tomás, mientras jugaba con su consola portátil. Mientras no seáis más mayores no pienso dejaros en casa solos, contestó su madre. Pasaron 2 horas metidos en el coche para conseguir encontrar un aparcamiento a más de 20 minutos de la tumba de la abuela. Cuando salieron tuvieron que superar un nuevo atasco de familias que trataban de moverse por los estrechos pasillos que había entre las tumbas. Cuando al final llegaron a su destino se quedaron inmóviles frente a un rectángulo de piedra gris que a Tomás no le llamaba la atención, en absoluto. Tomás era un niño retraído que le costaba trabajo hacer nuevos amigos. Solía refugiarse en su consola de videojuegos ya que le daba todo lo que la gente se negaba a ofrecerle, buenos ratos. Por ello en cuanto tuvo ocasión, volvió a jugar, olvidándose de la gente que pasaba a su lado a empujones. El lugar que solía ser el más tranquilo del mundo, era un auténtico caos y parecía más un mercado que un cementerio. Entonces el niño sintió que alguien le cogía el brazo y tiraba de él. Dame tu consola, le pidió una niña, que le apartó de la gente y se metieron entre 2 panteones. No pienso dártela, replicó él, enojado. Dámela o te arrepentirás. La mocosa no debía tener más años que él, 9 a lo sumo, sin embargo su mirada tenía algo que le daba miedo. Tenía pupilas negras, pelo largo marrón y tenía el contorno de los ojos amoratados, como si estuviera maquillada de muerta. Sin embargo no parecía maquillada. Tenía rasgos bonitos y llevaba un vestido de comunión muy extraño, como si se lo hubiera robado a su abuela. Déjame en paz, es mía. No seas idiota, dámela, insistió ella, intentando cogerla. Papá. Gritó Tom, tratando de evitar que ella se la cogiera. Su padre le miró, no estaba muy lejos y le saludó con la mano. Tomás, ven aquí, no te alejes o te perderás. Pero esta niña no me deja en paz, protestó el niño. ¿Qué niña? Preguntó su padre, extrañado. Justo en ese momento Tomás se dio cuenta de que no tenía a nadie delante. Y se desmayó. Cuando volvió en sí, tenía su consola fuertemente aferrada en la mano y estaba en una camilla. Sus padres se debieron asustar tanto cuando perdió el sentido que lo llevaron al hospital. Sin embargo estaba bien, él lo sabía. Había visto a una niña fantasma y la impresión de saberlo fue demasiado fuerte para soportarlo. De toda la vida sus padres le habían dicho que los fantasmas no existían, pero él había visto uno. Les había creído y acababa de descubrir que en realidad ellos eran los que no sabían nada. Ha despertado, dijo su madre, sonriendo aliviada. Su corazón late regularmente y para asegurarnos de que está bien deberíamos hacerle un escáner cerebral, recitó el doctor. Puede que tenga un coágulo y esa sea la causa de su desmayo. No, no fue mi cabeza, dijo Tomás. El doctor le ignoró como si él fuera un perro y no pudiera entenderle. En cuanto sea posible se lo realizaremos. Mientras tanto estará en observación. Y salió de la habitación. No estoy mal, repitió a sus padres. ¿Cómo vas a saber tú más que un médico, cariño? Replicó su madre. Entonces quiso contarles la verdad, que se había desmayado por el susto, pero si no confiaban en él, ¿cómo iban a creerle? ¿Qué pensarían si les decía que había visto un fantasma? Le hicieron interminables pruebas, análisis de sangre y no sirvió sino para confirmar que estaba completamente sano, con el colesterol un poco alto para su edad. Aparte de eso, nada más. Al fin se fueron a su casa aunque sus padres y su hermana se pusieron un poco pesados porque temían que le volviera a dar un desmayo repentino. Esa noche, fue como todas las demás. Cenaron, les mandaron temprano a la cama y una vez allí su padre le arropó como cada noche. También fueron a verle su hermana y su madre, tras lo cual apagaron la luz de su cuarto y al fin le dejaron tranquilo para seguir jugando a su consola portátil. La sacó de debajo de la almohada y se puso a jugar. No había terminado de encenderla cuando notó que algo le agarraba del pie. Tom gritó como un loco y saltó de la cama, corrió hacia la luz y la encendió.
No se daba cuenta de que mientras examinaba la cama seguía gritando como poseído por 1000 demonios hasta que sus padres aparecieron y abrieron la puerta de golpe. ¿Qué pasa?, exclamó su padre. Una cosa me cogió del pie, dijo, temiendo que no le creyeran. Cariño, lo habrás soñado, le explicó su madre con cara de infinita paciencia. Te lo juro mamá, no estaba dormido, fue real. Se te enrollarían las sábanas en la pierna, razonó el padre. Te digo que algo me cogió, fue ella. Sus padres fruncieron el cejo y se miraron extrañados. ¿Fue quién? La niña del cementerio, es un fantasma. Tom sabía que no le creerían, pero estar en su casa y no delante de extraños, le hizo creer que en esta ocasión le creerían. Tomás, aleccionó su padre. Los fantasmas no existen. Lo dices porque tú nunca has visto uno. Yo sí lo he visto, esta tarde. Cuando me di cuenta de que era un fantasma me desmayé de miedo. Pero si era de día y los fantasmas no se parecen a las personas, replicó su madre. Pues ella lo parecía. Además, ¿qué sabéis vosotros si nunca habéis visto uno? En ese momento apareció su hermana pequeña por la puerta y la actitud de sus padres cambió radicalmente al verla. Tomás, duérmete. Deja de inventarte cosas para asustar a tu hermana, le regañó su padre. Vamos, todos a dormir, dijo su madre. No quiero estar solo, protestó él. Vamos, vamos, ya eres mayorcito para dormir con nosotros, le regañó su padre. Todos salieron cuando acomodaron las sábanas sobre él y de nada sirvieron sus ojos suplicantes. Volvió a quedarse solo en plena oscuridad. Su mano se escurrió bajo la almohada y tocó con miedo su consola de videojuegos. Esta vez no la encendió, la aferró con fuerza entre sus manos y cerró los ojos, deseando dormirse cuanto antes. Quiero tu consola, dijo la misma voz de niña del cementerio. Tomás abrió los ojos, aterrado. Delante de él estaba esa niña fantasma, pero esta vez parecía enojada y la creía capaz de hacerle daño. Esta vez el terror impidió que gritara. Déjame en paz, no te he hecho nada, consiguió balbucear, entre lágrimas. Dámela, ordenó ella. O te perseguiré toda tu vida. Si te la doy, te marcharás. La niña le miró con ansiedad. Extendió las manos esperando que se la diera. Si por el día había dudado si era real o no, en aquella oscuridad no cabía duda que era un fantasma porque su rostro, su ropa y su presencia eran visibles en la oscuridad como si irradiara una tenue luz. Tómala, vete, le ordenó. Ella la tomó entre sus manos y Tomás la soltó. Entonces la consola cayó a la alfombra y se abrió en varios trozos, soltando la batería, la tapa, la carcasa, los botones. Mira lo que has hecho, le regañó la niña. Tomás tenía más miedo de ella que de haber roto su consola. La niña se enojó y desapareció en la nada. Entonces comenzaron a moverse los cajones de su cuarto, golpeó las paredes con fuerza y Tomás no pudo soportar el miedo y se puso a gritar de pánico. Sus padres no tardaron en llegar, enojados, pensando que era él quien daba los golpes, y cuando abrieron la puerta y le vieron en la cama con la cabeza escondida bajo la manta y la consola en el suelo, supieron que él no había sido el de los golpes ya que estos cesaron justo cuando abrieron la puerta. ¿Pero qué demonios pasa aquí?, dijo su padre. Es ella, está muy enfadada porque se ha caído mi consola, explicó Tomás, llorando. ¿Quién?, preguntó su madre. La niña fantasma, quiere que le dé mi consola. Se la di y no la cogió, se cayó al suelo y se rompió. Entonces se puso a golpear todo. ¿Qué quiere tu consola? ¿Un fantasma?, preguntó su padre, incrédulo. Esa noche le permitieron dormir con ellos. Su padre le prometió arreglar la consola al día siguiente y así pudieron dormir tranquilos. Sin embargo, a la noche siguiente la niña volvió a parecerse a Tomás y este salió corriendo a la habitación de sus padres. Estos no le creían demasiado, pero sabían que pasaba algo que no podían comprender, de modo que le dejaron dormir con ellos una noche más. Al día siguiente llamaron a un medium y le contaron todo lo que había pasado. Averigüen lo que quiere y dénselo, les aleccionó. Ya se la dio, dijo Gabriel. Y no se la cogió. Deben averiguar dónde fue enterrada y déjenle lo que pide, en su tumba. De ese modo descansará en paz. Aunque otro modo de ahuyentarla es poniendo en su puerta calaveras y cosas que den miedo como calabazas con forma de cara y una vela dentro. De ese modo el fantasma de la niña no se atreverá a entrar en su casa. Sin embargo, no descansará hasta que tenga lo que busca. Aunque no confiaban mucho en sus soluciones, decidieron hacerle caso para tranquilidad de sus hijos, ya que ahora también su hija estaba muerta de miedo. Compraron calabazas de Halloween y las pusieron en la puerta de su casa. Colocaron telas de araña en las ventanas, murciélagos de plástico colgando, tal y como decía la tradición de Halloween que debían hacer. Y para asegurarse de que funcionaba volvieron al cementerio.
Fueron a la tumba de Josephine, la abuela de Tom, y buscaron por los alrededores la tumba de alguna niña muerta. Casi todas eran tumbas de ancianos y ancianas, pero no encontraron ninguna lápida con la inscripción de una niña. Entonces Tomás miró en la puerta de un mausoleo y leyó un nombre. Jennifer Corbin, muerta con 8 años por una parada cardíaca. Al parecer pertenecía a una familia muy rica. Toma, Jennifer, dijo el niño. Dejó la consola justo frente a la puerta y se fue con sus padres corriendo. Les dijo que la había encontrado y que ya podían irse. A medida que salían del cementerio, se fueron encontrando personas que también entraban con curiosos objetos en las manos. Nadie saludaba a nadie, parecían demasiado asustados como para decir el motivo de su presencia allí. Aunque quizás nadie decía nada porque, en el fondo, todos sabían el motivo de su visita. Desde aquel día, no volvieron a tener ningún suceso sobrenatural más y Tomás decidió que nunca más jugaría a un videojuego. Desde aquel año, siguieron la tradición de Halloween y cada 31 de octubre llenaban su casa de objetos extraños, calaveras, calabazas y objetos propios de esas fechas para ahuyentar a los posibles fantasmas que quisieran visitarles con el objetivo de hacerles el truco o trato. Estábamos todos tomando unas cervezas en un bar de mi ciudad. Estábamos entre risas y tomando lo normal, cuando apareció un flaco moreno, con vestimenta gótica, de unos 21 años, como nosotros. Pablo, uno de mis amigos que allí se encontraban, lo saludó, puesto que eran amigos. Se sentó con nosotros y hablamos durante unas horas. Al cabo de unas, más o menos, 3 horas, el tema de conversación pasó a ser historias de miedo, como que ya había anochecido y nos encontrábamos ahora en un descampado. Nos contábamos historias terroríficas y acabamos realmente asustados. Entonces Jerónimo, el pibe gótico, dijo que conocía una forma de ver al diablo. Lo escuchamos, la verdad, con la misma atención de cuando te cuentan un chiste. El procedimiento que hay que seguir es el siguiente. Textualmente, en Nochebuena, justamente a las 12 de la noche, el diablo hace la inspección en la tierra, la única en el año, así que si queremos verlo tiene que ser ese mismo día a esa misma hora. Vete al baño, puesto que es el lugar más propicio para realizar el evento, y cierra la puerta. Encende 12 velas, al poder ser negras, y cuando quede poco para que sean las 12, cerras los ojos y te paras frente al espejo. Manténlos cerrados hasta que quede solo una campanada de las 12 que debe sonar. En ese segundo verás al diablo en el espejo. Todos nos lo tomamos en joda, pero David, otro amigo, dijo que lo haría sin problema. Estábamos a 20 de diciembre, así que en 4 días lo haría, solo pedía que hubiese un testigo, y que sería en su casa. Ese testigo fui yo. 24 de diciembre, las 23:55. Todo estaba preparado y nadie nos molestaría. Entró David solo, yo tengo mucho miedo a esas cosas. Se cerró la puerta y esperé sentado afuera. Las campanadas sonaron, y yo estaba al acecho de que alguien estuviese espiando para darme un susto, pero no pasó nada. Suspiré, aliviado, llamé a David. No contestó. Atemorizado, abrí la puerta de un golpe, y lo encontré en el suelo, agarrándose el corazón. Y en el aire se olía el inconfundible rastro del azufre. Llamé a la ambulancia y se lo llevaron al hospital. Le diagnosticaron un infarto al corazón a causa de un sobresalto, una crisis nerviosa. Yo no pude dormir durante meses, hasta que fui tratado por un psicólogo. Cuando por fin David se recuperó, me dijo a mí sus primeras palabras. Lo vi. Tengo mucho miedo. Ahora ya conseguí dormir, pero David no es ya el mismo. Recuperó algo de su vitalidad, pero aún se le nota muy apagado, triste. Dicen que es porque el infarto lo deja a uno mal. No fue eso, fue lo que vio en el espejo. Y estará así hasta que se muera. The power's mine.